Ayer el Real Madrid hizo oficial quién será el presidente de honor de la entidad. Y no es otro que José Martínez Sánchez, conocido mundialmente como Pirri. ¿Y quién es? Bueno, pues es ceutí, nacido el 11 de marzo de 1945, aunque él mismo piensa que no fue el día 11, fue el día 7. Fue un centrocampista defensivo, lo que llamaríamos mediocentro. También actuaba de libre y consiguió 10 ligas, 4 Copas del Rey y la famosa Copa de Europa de los Yeyes en 1966. Como jugador ha estado 16 temporadas, 561 partidos, 172 goles, que no está nada mal para ser un centrocampista defensivo, y 15 títulos. Empezó en el equipo de su ciudad, en el Club Atlético de Ceuta. Después se marchó a Granada a estudiar medicina y ahí comenzó a entrenar con el equipo. Debido a las lesiones que había en el equipo, le dieron la oportunidad. Por aquel entonces el Granada era un equipo de segunda división y llamó tanto la atención que primero el Español quiso ficharle, pero tenía que hablar con el Español y se negó, y posteriormente llamó a su puerta el Real Madrid. Así, directamente, de segunda a primera división. Sustituyó a Ferenc Puskás y debido a un par de lesiones también de jugadores de la primera plantilla, debutó contra nada más y nada menos que un Fútbol Club Barcelona el 8 de noviembre de 1964. Desde ese momento se hizo un hueco en el equipo y ya no lo soltó. Tiene entre sus méritos deportivos, tiene la laureada del Real Madrid, que se la dio don Santiago Bernabéu, porque en un partido de la final de la Copa de España, Pirri disputó el encuentro con una fiebre alta, una fiebre tifoidea, fiebre alta, pero es que además en el minuto 10 se rompió la clavícula, así que jugó todo el partido con la clavícula rota, bueno, salvo los 10 primeros minutos, más la fiebre. Eso sirvió para que por aquel entonces presidente del Real Madrid, don Santiago Bernabéu, le diera la laureada. No sería la única vez, porque en la final de la Recopa del 70-71 contra el Chelsea acabó el partido con el brazo en cabestrillo debido a una fractura de radio. Deja el Real Madrid en el 80, se fue a jugar al pueblo mexicano y se retira en el año 82 allí. Desde el año 83 hasta el 96 forma parte del cuerpo técnico del club, concretamente en el área médica, es médico del Real Madrid. Y en el 96 pasa a ocupar la Secretaría Técnica y después la Dirección Deportiva. Aquí fue también famoso, o pasará a la posteridad, como el autor del informe Pirri, un informe que levantó mucha polémica en su momento, pero que ha terminado demostrando el gran ojo que tuvo Pirri con los jugadores que tenía la plantilla del Real Madrid en aquel momento. Creo que cumplió paso a paso todo lo que había dejado escrito. Un informe Pirri, por cierto, que el propio Pirri se ha encargado de hacer saber que sabe de dónde vino la filtración, pero nunca lo ha dicho. Solamente tenía 4 posibilidades y sabe de sobra quién fue, pero no lo ha publicado nunca. Desde entonces, se publicó ese informe, pero ya había dejado de pertenecer a la dirección técnica del club, una dirección técnica por la que fue sustituido o que le sustituyó Jorge Valdano, precisamente cuando Florentino Pérez entró en la presidencia en su primera etapa. Y ahora regresa, para entendernos, a su casa, ahora como presidente de honor. Un jugador, una persona que ya veis que ha sido de todo. Jugador, médico, director deportivo y ahora presidente de honor. Un jugador mítico, una leyenda del Real Madrid. Un jugador que tiene en sus vitrinas, pues entre otros, ya digo, la Copa de Europa
y que se ganó la estima como jugador y creo que el reconocimiento, aunque fuera a posteriori, en la parte de dirección deportiva. Así que nosotros nos alegramos mucho de que sea presidente de honor del Real Madrid y que lo sea por muchos años. Desde luego nos representa. Todo un señor, todo un jugador, todo un personaje, José Martínez Sánchez, también conocido como Pirri. Si te ha gustado el contenido, dale like, no te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.